Así que está bien, bien. Ahí sí. Ya, ahora sí, vamos a ir entonces a grabar. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se están añadiendo y, bueno, comentarles, ¿no es cierto?, una vez más que nuestro pastor hoy no podrá estar con nosotros, el pastor Pablo, debido, ¿no es cierto?, a la enfermedad de su pequeño, así que ellos están, ¿verdad?, en este momento con su pequeño allí en urgencia, ¿ya? Así que para que ustedes lo sepan, yo quisiera compartir con ustedes, ¿verdad?, lo que hemos estado viendo. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, las epístolas generales o epístolas, ¿no es cierto?, universales, que es lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Y la semana anterior a haber ido, ¿no es cierto?, a Argentina, estuvimos allí viendo Segunda de Pedro, ¿ya? Segunda de Pedro estuvimos allí. Así que yo les voy a invitar, perdón, que abran su Biblia allí en Segunda de Pedro, capítulo uno, ¿ya? Capítulo uno, verso 19 al 21. Es un pasaje muy, muy conocido, ya, mientras yo voy a avanzar aquí en el PowerPoint, ya, porque para ponerlo ahí de pantalla no me da la posibilidad de empezar donde yo quería, ya, así que tengo que avanzar algunas diapositivas aquí, ya. Entonces, si tiene Segunda de Pedro, capítulo uno, vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 21. No sé si alguno de ustedes me podría ayudar ahí con la lectura, Damaris o Abdiel o David, que me pudieran ayudar con Segunda de Pedro, Sí, capítulo uno, verso 19. Ya, Damaris, por favor. 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ok, muchas ¿Entendiendo? gracias. ¿Hasta ahí no? Hasta el Déjeme así. 21. Perdón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, gracias, Damaris. Bueno, ¿no es cierto? Este pasaje es uno de los pasajes que afirman la inspiración de las Escrituras, ¿ya? Que primero, ¿no es cierto?, la revelación que Dios da a través de cada uno de los profetas. Recuerden ustedes que cuáles eran algunos de los principios que teníamos que tener claro para que un libro fuera considerado inspirado por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento tenía que ser un profeta quien lo escribiera y en el Nuevo Testamento un apóstol, ¿ya? Entonces, ese era uno de los principios para considerar un libro, ¿no es cierto?, dentro del canon de la Escritura. En el Antiguo Testamento tenía que ser un profeta y en el Nuevo Testamento tenía que ser un apóstol. Si no era un profeta o un apóstol, tenía que haber sido, ¿no es cierto?, avalado por un profeta o por un apóstol, ¿ya? Porque hay varios libros en el Nuevo Testamento que no fueron escritos por un discípulo, sino que fueron escritos, ¿no es cierto?, por un seguidor. Cuando hablamos de discípulo, cuando hablamos de apóstol, hablamos de uno que estuvo con Cristo, ¿ya? Entonces, pongámosle entre los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y Juan fueron apóstoles directos del Señor Jesucristo, pero Marcos y Lucas fueron discípulos de los discípulos, ¿ya? Entonces, a Marcos y a Lucas, quienes los avalan son tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, ¿ya? Entonces, acá el apóstol Pablo nos señala, ¿verdad?, que ninguna profecía, ¿verdad?, fue hecha por voluntad humana. Dios utilizó al hombre para transmitir su mensaje, ¿ya? Para transmitir el mensaje de salvación y de redención. Por eso también lo comentamos, y si usted se acuerda, hablamos de que había una revelación general y había una revelación especial. La revelación general era a través de la creación. Romanos dice que Dios se muestra a través de las cosas creadas. A eso se le llama revelación general. Por eso nadie delante de Dios va a tener excusas. Si alguien se presenta delante de Dios y dice, no, nadie me predicó de Jesús, nadie me habló de Cristo, nadie me habló de Dios, Dios le va a decir, pero mira, el sol, la luna, las estrellas, los árboles hablaban de un creador. Ahora, la revelación general no nos dice quién es
o qué nombre o cuál era el propósito. Por eso necesitábamos una revelación especial. Y dentro de la revelación especial está la palabra de Dios, la escritura, que nos muestra, ¿no es cierto?, todo lo que es Dios y todos sus planes y sus propósitos, pero la revelación máxima es Cristo mismo, que se hizo hombre, que se hizo carne. Por eso Juan dice, ¿no es cierto?, en el principio era la palabra o era el verbo, ¿verdad? O era el logos, y el logos era Dios, ¿ya? Entonces, tenemos revelación general, la creación, tenemos revelación especial, Jesucristo mismo y la escritura, ¿ya? Entonces Dios utilizó a cada uno de estos hombres, ¿verdad? Para escribir la palabra del Señor, ¿verdad? Para que haya un mensaje claro, y por eso siempre le señalamos, dentro de los profetas, la profeta mayor es la escritura, es la palabra. Entonces, Pedro les dice a ellos, porque recuerden también que aquí en segunda de Pedro cambia, ¿no es cierto?, la directriz o la dirección. Las primeras cartas universales, ¿verdad? Hebreos, Santiago y Primera de Pedro tenía que ver con una iglesia que estaba sufriendo, que estaba padeciendo. En cambio, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas tiene que ver con falsos maestros y falsas enseñanzas. Entonces, habíamos visto, ¿no es cierto?, que Primera de Pedro era un libro avalado, ¿no es cierto?, y reconocido por todos, ¿no es cierto?, la evidencia interna y también la externa señalaba que Pedro era el escritor. Pero en Segunda de Pedro hubieron dudas. Algunos decían que fue un falso Pedro que escribió, ¿verdad? Porque habían diferencias, pero nos dimos cuenta y lo analizamos la semana, ¿verdad?, anterior de clases, que Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro son muy similares. Ya, ahora lo vamos a ver, pero el tema central de segunda de Pedro es una exhortación a los cristianos a guardarse de los falsos maestros, concentrándose en el verdadero conocimiento de Dios y viviendo como aquellos que esperan la venida de Jesucristo. Bueno, aquellos que estuvieron en clase, ¿no es cierto?, porque hoy día estamos juntos en nivel 1 y en nivel 2. Un falso maestro siempre, 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 ¿no es cierto?, tiene una mala reputación o tiene una vida, ¿no es cierto?, licenciosa, una vida con pecado, ¿ya? Entonces, un falso maestro se distingue, ¿no es cierto?, porque tiene, ¿verdad?, una vida de vicios, de pecado, ¿verdad? Y tarde que temprano sale eso a la luz. También, ¿verdad?, que hay un problema, ¿no es cierto?, con estos falsos maestros porque ellos conocen y saben que lo que enseñan está mal. Ya lo comentábamos también, ¿verdad? Que hay hermanos que de repente enseñan algo, pero porque ellos creen que es así, no lo hacen con una mala intención. Pero hay otros, ¿no es cierto?, que son los falsos maestros que sí enseñan herejías, falsas enseñanzas. Y hoy, hermanos, quiero decirle que tengan mucho cuidado, ¿no es cierto?, con lo que ven, lo que escuchan, especialmente a través de las redes sociales, porque hay tanta información, lo malo es que también ahí hay muy mala información, ¿ya? Entonces, estos falsos maestros, ¿no es cierto?, se conocen por su vida corrompida, ¿no es cierto? Dijimos también que el autor era el apóstol Pablo, ¿verdad? Y en estas dudas, ¿no es cierto?, que comentamos y que hablamos, era porque había un lenguaje quizás distinto, diferente, pero recuerden ustedes que muchos de los escritores del Nuevo Testamento tenían un amanuense o un secretario. La carta que escribe Pablo a la iglesia de Roma, al final, el último capítulo dice, yo, Tercio, escribí esta carta. Pero uno dice, pero ¿cómo si no es de Pablo? Sí, Pablo, ¿no es cierto?, era quien le dictaba o le daba, ¿no es cierto?, y le decía lo que tenía que escribir, y Tercio fue el que la transcribió, ¿no es cierto?, y la puso en pluma ahí, ¿verdad? Pero la firma la ponía el apóstol Pablo. Entonces se usaba a veces también estos amanuenses o estos secretarios, y a veces ellos también ponían, ¿no es cierto?, de su personalidad. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de inspiración, la inspiración, ¿verdad? No fue mecánica, no es que Dios dictó a cada uno de los apóstoles y ellos escribían ahí, ¿no es cierto?, como automáticamente, sino que Dios les dio, ¿no es cierto?, esta posibilidad de utilizar su personalidad, y por eso nosotros decimos, este escrito sí es de Pablo, no, este escrito es de Lucas, no, este escrito es de Pedro, porque ellos también, ¿no es cierto?, a pesar de que estaban entregando un mensaje
de parte de Dios, utilizaban su personalidad. Y mire, ahí tenemos un vocabulario en común entre primera y segunda de Pedro, que viene, ¿no es cierto?, a fortalecer de que el autor realmente era el apóstol Pedro. Porque igual sería como absurdo, ya recuerde que hablamos de la alta crítica o de la crítica textual y de la baja crítica, quienes cuestionaban la escritura, ellos sacaron todo lo sobrenatural de la escritura, ellos decían que no existían los ángeles, que los milagros nunca existieron, ¿ya? Pero también a la baja crítica eran quienes cuestionaban los autores. No, nunca Isaías escribió este libro, no, nunca Moisés escribió el Pentateuco, decían ellos, ¿ya? Pero con los descubrimientos del rollo del Mar Muerto, mucho de eso fue menoscabado y fue destruido. Ya hay estudios que se han realizado donde ahora se señala claramente que Moisés fue el autor del libro de Génesis. Y antes se decía que no, que habían 5 autores distintos. Entonces, se da cuenta cuán importante es esto ya de poder conocer también, ¿no es cierto?, sobre la revelación. Y aquí esto, ¿no es cierto?, nos muestra también que en Primera de Pedro capítulo 1 y en Segunda de Pedro capítulo 1 habla de la inspiración del Antiguo Testamento, de la doctrina de la elección, de la doctrina del nuevo nacimiento, de la necesidad de santidad. Entonces ahí están los pasajes paralelos, ya que si usted los lee, se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que tanto en primera como en segunda de Pedro se utiliza el mismo lenguaje y toca algunos temas que son en común. Ángeles pecadores en prisión, bueno, eso también más adelante lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en la doctrina de los ángeles. ¿Qué pasó con los ángeles caídos? Porque, ¿no es cierto?, hay algunos autores que señalan que hay ángeles que están en prisión, en cadenas todavía, y hay otros que, ¿no es cierto?, dicen que estos ángeles se convirtieron en los demonios que conocemos nosotros, ¿verdad?, y que están atormentando a la gente de una u otra manera, ¿no es cierto? Noé, sus ángeles, la inmoralidad y el juicio, exhortación a vivir como cristiano y, bueno, siempre una doxología o una frase, ¿no es cierto?, para terminar cada uno de sus libros, ¿ya? Entonces, primera y segunda de Pedro dice, hay más similitud en este vocabulario entre primera y segunda de Pedro que entre primera y Timoteo y Tito, que también se señalan que eran del mismo autor. El autor, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, Pablo hablando incluso en un mismo tema, recuerde que primera de Timoteo y Tito se les llama cartas pastorales, a pesar de que era el mismo tema, son muy distintas, son muy diferentes, pero se reconoce como autor al apóstol Pablo. Entonces, por lo mismo, señalamos que segunda de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro. Y aquí está la pregunta, dice, ¿cómo aceptarían los padres de la iglesia dentro del canon sagrado una epístola que fue escrita por alguien que decía el mismo ser Simón Pedro, es decir, que se hacía pasar por Simón Pedro? Entonces es una mentira. Entonces, ¿cómo vamos a avalar una mentira? Ya que ¿no es cierto?, falso Simón se haya hecho pasar por Simón y digamos, sí, está bien, dejémoslo nomás, total, igual es palabra de Dios. No, porque la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es pura, es limpia. Y mayormente Dios escogió a estos hombres porque tenían que ser también hombres de Dios, ¿ya? Y que realmente dice fuera un impostor o un secretario haciéndose pasar por Pedro, ¿sería un engaño de esta magnitud inspirada por el Espíritu Santo? Obviamente que no, porque el Espíritu Santo no se junta, ¿no es cierto?, con la mentira, ¿ya? Dios es veraz, nosotros somos hijos de verdad y por lo tanto el Espíritu Santo también haría exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, la fecha y de dónde se escribió esta carta probablemente se señala, ¿no es cierto?, que el apóstol Pedro, después de ser el padre de la iglesia y una de las columnas en la iglesia en Jerusalén, en algún momento él viajó hasta Roma, donde también, al igual que el apóstol Pablo, muere martirizado. ¿Ya? ¿Quién recuerda cuál fue el emperador que mató a nuestro apóstol Pablo y a nuestro apóstol Pedro? Les doy una pista. A la gente, a los perros les pone ese nombre a veces. A ver, ¿quién me puede ayudar ahí? ¿Quién sería este emperador? Nerón, Nerón, Nerón. gracias, gracias hermano José, ¿no es cierto? Nerón, por eso un escritor, no me acuerdo si fue Matthew Henry, decía, ¿no es cierto?, que a Nerón, ¿no es cierto?, en este caso que mató a nuestros apóstoles Pablo y Pedro, iban a ponerle a los animales el nombre porque era tan despiadado, tan malo, y, ¿no es cierto?, a los hijos le iban a poner Pedro y le iban a poner Pablo. ¿Ya? Bueno, hoy hay otros nombres más, pero en realidad, ¿no es cierto?, era una alegoría
porque Nerón realmente fue muy malo, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, mató a muchos cristianos cuando quemó o mandó a quemar Roma, ¿no es cierto? Y después culpó a los cristianos, ¿ya? Entonces algunos señalan que esta carta fue escrita entre el año 67 y 68 después de Cristo, ¿ya? Donde estaba el emperador Nerón, ¿ya? Y sería escrita desde el lugar donde él estaba, que era Roma, ¿no es cierto?, antes de su martirio, perdón. Los que dudan dice que Pedro fuera el autor, especulan que quien escribió esta carta lo hizo entre el año 100 y 150. ¿Ya? Entonces los que dicen, no, no fue Pedro, fue otro falso Pedro y escribió la carta 100-150. Recuerde que todos los apóstoles murieron antes del año 70. El único que quedó vivo y que, ¿no es cierto?, fue el último en escribir fue el apóstol Juan, que fallece más o menos en el año 100 después de Cristo, pero ya era un anciano, ¿verdad? Que Dios le había dado vida, ¿no es cierto?, hasta ese tiempo. Pedro no dice explícitamente, ¿verdad? Pedro no dice explícitamente, espérenme un poquito que voy a cambiar la vista, eh, dónde se encontraba cuando escribe esta carta. Ya él no lo señala, él no dice si estaba en Roma o dónde estaba, pero lo importante de esto, ¿no es cierto?, es, ¿verdad?, que él escribió su primera carta, ¿verdad? El consenso dice que los estudiosos parece indicar que Pedro escribió esta carta desde una prisión en Roma, poco tiempo antes de su muerte, ¿ya? Entonces probablemente él estaba en Roma y le escribe, ¿no es cierto?, es una carta universal, pero que dice, ¿no es cierto?, a aquellos que están en Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia, que vendría a ser toda Asia, ¿no es cierto?, toda esta parte de Asia, allí donde están esos puntitos, ¿verdad?, rojos, es donde él escribe, ¿no es cierto?, o a los destinatarios de ese tiempo, pero que también hoy tienen un mensaje para cada uno de nosotros, ¿ya? ¿Y cuál era el propósito de esta carta? Así como el tema, advertir e imponerse en contra de los falsos maestros, ¿ya? Entonces, ya en ese tiempo habían falsas enseñanzas, habían falsos maestros, y hoy, bueno, esto se ha diversificado, hay mucho más todavía, mucha herejía que pueden engañar, dice también, ¿no es cierto?, aún a los escogidos. Entonces, que Dios nos guarde, ¿verdad?, para tener claridad, para tener, ¿no es cierto?, el discernimiento del Espíritu Santo, para que nunca seamos engañados, ¿no es cierto?, por algún falso maestro o por una falsa enseñanza, ¿ya? Pedro dice, dirige dos cartas a los cristianos del Asia Menor, ¿verdad? De la misma manera que Pablo escribe dos cartas a los tesalonicenses y a los corintios, ¿ya? Y así como Pablo muestra su interés y preocupación espiritual por estos creyentes, Pedro también manifiesta ser un padre espiritual que sus lectores de la primera carta, y ahora completa su obra redactando otra epístola en la cual alerta a los creyentes contra los peligros de los falsos maestros que se han infiltrado en las comunidades cristianas. Y esto es preocupante, estimado, y esto es importante. Es decir, ¿verdad? Cuando el ataque viene desde afuera, siempre la iglesia se fortaleció. Es decir, en la persecución de Nerón, de Domiciano y de todos los emperadores, la iglesia se hizo más fuerte. Pero cuando la falsa enseñanza, el falso maestro viene de dentro de la iglesia, corrompe, divide, destruye, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que el apóstol ataca, ¿no es cierto?, a estos falsos maestros, ¿ya? Pedro escribe, dice, con el propósito de exponer, de atacar y derrotar la invasión de estos falsos maestros dentro de la iglesia, ¿ya? Y Pedro intenta instruir a los cristianos en cómo saber defenderse en contra de estos falsos maestros y su vida, ¿ya? Contenido de esta carta, bueno, que conozcan la salvación de Dios, que conozcan la escritura, que conozcan los falsos maestros. Mire, aquí hay una premisa muy importante. Si nosotros conocemos nuestra salvación, ya lo que hemos recibido a través de Cristo, ¿por qué lo recibimos, verdad? Y conocemos la escritura, nos vamos a dar cuenta cuando estemos delante de un falso maestro o de una enseñanza herética, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer, ¿no es cierto?, nuestra salvación, nuestra fe en Cristo y la palabra o la escritura, como leíamos ahí, ¿no es cierto?, que la profecía no fue, ¿no es cierto?, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y también, ¿no es cierto?, allí podremos conocer a los adversarios
a los falsos maestros y conozcan también sus profecías y la certeza de la segunda venida, que el Señor viene, pero antes de que Él venga, lo cierto, iba a haber una apostasía y falsas enseñanzas. Bueno, el resumen de esta carta es que primero conozcan su salvación, saluda el autor, el apóstol Pedro, el conocimiento que se basa en la fe, hay un conocimiento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el conocimiento humano, pero está también, ¿no es cierto?, el conocimiento de las cosas de Dios, de lo divino. Hoy hablaba con un hermano de la congregación y le señalaba esto, porque de pronto se nos olvida y nos afanamos en tantas cosas que en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, empezamos al revés. Tratamos de hacer todo lo que es humano y resulta que eso nos desenfoca, eso nos aleja, eso nos aparta del propósito de Dios y cuando ya no nos resultó ni esto otro, ni lo de allá, porque lo hicimos humanamente y tratamos de buscar en lo terrenal la respuesta, ahí terminamos buscando a Dios. Pero después que dimos una vuelta bien grande y donde nos golpeamos y nos caímos muchas veces. Por eso es importante que tengamos claro esto, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura, ¿ya? Entonces este conocimiento se basa en la fe, ¿ya? En esta fe que no es ciega, nosotros no tenemos una fe ciega, nosotros tenemos una fe, ¿verdad? Que creemos en la muerte, en la resurrección y en la obra de Cristo, ¿ya? No es una fe ciega, es una fe, ¿verdad? Que la tenemos allí, que es concreta, ¿verdad? Pero que se manifiesta, ¿no es cierto? Porque nunca hemos visto a Dios, porque nunca hemos visto a Cristo, pero sí tenemos, ¿no es cierto?, certeza de la salvación y de la vida eterna. ¿Ya? Es probable, dice, que el conocimiento que habla Pedro aquí incluye las cosas futuras que tienen que ver con gran parte de esta carta. También esta palabra conocimiento se ve mucho en las epístolas generales porque también allí está muy ligada al gnosticismo, que es una palabra que vamos a ver allí en primera, segunda y tercera de Juan, ¿ya? Así que no la vamos a ahondar por hoy día, ¿ya? Pedro inicia la primera sección de la carta hablando de la importancia del conocimiento de nuestro Señor. Mientras más cerca estemos del Señor, más lejos estaremos del error, ¿ya? Entonces es muy importante. Mientras más cerca estemos del conocimiento de nuestra salvación, en general, toda nuestra vida, ¿no es cierto?, de piedad, estaremos más cerca de los planes y los propósitos de Dios, ¿ya? Practicar estas gracias cristianas nos ejercitará en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestra salvación. ¿Ya? Si conocemos nuestra salvación, si conocemos al Señor, si conocemos, ¿no es cierto?, nuestra vida en Cristo, nos hará fructíferos, es decir, vamos a dar fruto, ¿ya? Y un fruto abundante, nos hará más santos, más separados, más cercanos al Señor y nos dará seguridad de la salvación, ¿ya? Nos dará seguridad de la salvación. Ahora, primero, ¿no es cierto?, teníamos que ver allí, ¿no es cierto?, esto de conocer nuestra salvación, pero ahora también conocer la Escritura. Pedro es una autoridad porque él fue testigo, ¿no es cierto? Él dice, ¿no es cierto?, que él vio, que él tocó al verbo de vida, tocó a Cristo, ¿no es cierto? Estuvo con él, fue uno de los más cercanos, ya fue de los tres que siempre estuvieron en los milagros, ¿no es cierto?, donde él pedía estar solo, estaba allí, ¿no es cierto?, el apóstol. Entonces, él estuvo ahí en la transfiguración, cuando Dios, Cristo se manifestó como Dios, ¿ya? Y el Padre, ¿no es cierto?, dice, aprobó al Hijo. Entonces, eso tiene que haber marcado fuertemente a Pedro, aunque después igual negó al Señor, después tuvo esta llenura del Espíritu Santo que le dio autoridad, ¿no es cierto?, para predicar, pero él tuvo experiencias igual sobrenaturales con el Señor Jesucristo. De ahí la importancia de aferrarnos a la Escritura, que nos queda como testimonio de lo que Dios habló a los profetas, ¿ya? Entonces, tenemos un profeta, en verdad, seguro, el mayor de los profetas, y es la palabra del Señor, ¿ya? Y tenemos ahí después conocer, ¿no es cierto?, nuestra salvación, conocer la Escritura, conocer a los adversarios y los falsos maestros. También tenemos que saber que hay muchos que están enseñando una falsa doctrina, una falsa enseñanza, y tenemos que estar preparados para ello, ¿no es cierto?, para que también no nos pase a nosotros, ¿verdad?, de ser engañados, ¿ya? Entonces, penosamente dice, hay una falsa revelación que no viene de Dios y que esta está compitiendo en contra de la verdad. Mire, yo hago clases también, ¿no es cierto?, en dos seminarios y cada año me toca recibir a los nuevos porque doy panorama del Nuevo Testamento. Y siempre hago una prueba de diagnóstico y cada vez me voy dando cuenta que los estudiantes que llegan
saben menos de la Escritura, saben menos de la Biblia. Entonces, necesitamos conocer la Escritura porque también la Escritura nos muestra a Dios, nos muestra a Cristo, nos muestra al Espíritu Santo, nos muestra a los ángeles, pero también nos muestra a nuestro adversario y cómo obra el adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ya? Y así como Dios libró del juicio a su pueblo fiel en los días del Antiguo Testamento, de la misma manera librará a los santos de esta dispensación, ¿ya? Así que hay una esperanza también, ¿no es cierto?, que Dios va a guardar nuestra vida, porque también, queridos hermanos, dentro de, ¿no es cierto?, la escatología, se habla, ¿no es cierto?, de que muchos apostatarán, abandonarán la fe, ¿ya? Muchos se irán, ¿no es cierto?, y saldrán del camino, porque muchos creen, ¿no es cierto?, que el camino que llevan es un camino recto, que lleva a la vida, pero es un camino de muerte. Entonces, por eso hay que estar preparados, conociendo nuestra salvación, conociendo la palabra, la escritura, pero también conociendo a nuestro adversario y cómo obra, cómo él actúa, ¿ya? Pero tenemos esperanza, porque el Señor también nos va a llevar, ¿no es cierto?, en su segunda venida. Los falsos maestros son descritos en términos de su inmundicia, arrogancia, dureza, avaricia y esclavitud desesperada del pecado y ruina final. Entonces, un falso maestro tiene una vida inmoral, tiene arrogancia, tiene orgullo, no hay amor de Dios en sus corazones y en sus vidas, ¿ya? Conozcan también, ¿no es cierto?, las profecías, la certeza de la segunda venida del Señor, que está muy relacionado con lo que acabamos de señalar, ¿verdad? Estas palabras que fueron escritas por los profetas, ¿no es cierto?, nos habla de que en los tiempos posteros vendrán burladores que negarán y querrán ridiculizar la verdad del regreso de Cristo. Y hay muchos hoy que niegan la existencia, ¿no es cierto?, de una segunda venida, niegan, ¿no es cierto?, el milenio, niegan muchas doctrinas que nosotros creemos, ¿verdad? Porque están siendo engañados, ¿no es cierto?, con doctrinas de error. ¿Ya? Ese mismo Dios que juzgó a la tierra en tiempo antiguo a través del diluvio, también destruirá el orden presente por medio del fuego, dando así lugar a los cielos nuevos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Ya? Entonces, ¿vendrá una nueva tierra? Sí, viene una nueva tierra para nosotros. ¿Ya? Un cielo, ¿no es cierto?, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, y eso es hermoso. Pero también hoy seguimos disfrutando de esa eternidad aquí en la tierra, ¿verdad? Sabiendo que en Cristo tenemos todas las cosas. La epístola concluye con una exhortación a ser diligentes ya en la búsqueda de la santidad y crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Y en esta parte Pedro elogia las epístolas de el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, seamos diligentes, diligentes es estar siempre activos, siempre haciendo para la obra del Señor. En Argentina hablaba con una persona que era cristiana y yo le hablaba un poco de eso, porque nosotros hemos cometido un error. Cuando decimos, voy a ir a mi trabajo secular, no, nada es secular en nosotros, todo es espiritual, tu trabajo es espiritual y allí en tu trabajo tú tienes que dar testimonio y fe, no solo con tus palabras, sino con tus hechos, con tus acciones. Entonces esta persona me decía que le costaba entender aquello porque se sintió muy decepcionada por la iglesia en medio de la pandemia, porque la iglesia no se preocupó de él o de ella, ¿verdad? No atendió las necesidades de esta persona y claro, hubo un dolor porque era un líder que estaba allí, ¿no es cierto? Y que sirvió a la iglesia y en pandemia quedó como en un abandono. Entonces se daba cuenta que ahora con su profesión, donde ella estaba, que era un lugar muy, 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 muy negativo, ella estaba haciendo luz. Entonces yo decía, ese es el cristianismo, ese es el evangelio. Ya nuestros púlpitos son los hospitales, son las cárceles, son las calles, son la gente que está, ¿no es cierto?, en la pobreza, en la miseria. Pero también nuestros púlpitos son los ricos, porque también ellos necesitan al Señor, porque a veces también hay un concepto dentro de los cristianos que pensamos que solo el evangelio es para los pobres. No, el evangelio es para todos, sin hacer acepción de personas, para ricos y pobres, para ancianos y niños. Ya Él vino, ¿no es cierto?, para dar libertad también a los esclavos y también a los libres, ¿ya? Entonces, el evangelio debe ser para todos y nosotros debemos ser diligentes y debemos ser cristianos en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en el liceo, en la casa, con los vecinos, ya es allí donde debe marcarse la diferencia, ¿verdad?, de nuestro servicio
al Señor. Y algunas características especiales de esta carta dice que es la epístola que más concretamente expone sobre el tema de los falsos maestros. Entonces, si usted quiere aprender sobre los falsos maestros, lea la segunda carta, ¿no es cierto?, de el apóstol Pedro. Ya los falsos maestros rehúsan aceptar la segunda venida de Cristo, ya ellos negaban que el Señor iba a volver, lo cual significa juicio para ellos, por lo que sin esta amenaza ellos se sentían seguros de su maldad. Recuerde que el Señor viene y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya tenemos ahí, ¿no es cierto?, el tribunal de Cristo, tenemos el gran trono blanco, ya el tribunal para el gran trono blanco. Allí irán todos los impíos y en el tribunal de Cristo todos los salvos, ¿verdad? En el tribunal de Cristo no se pierde la salvación, sino que van a ser probadas nuestras obras, si son de metal o si son, ¿no es cierto?, de cartón, de hojarasca, y en el gran trono blanco van a ser juzgados los impíos, pero simplemente se les va a decir por qué están siendo condenados. No puede tampoco ninguno de ellos salvarse en ese juicio, ¿ya? Entonces, tenemos que estar preparados porque hay juicio en el futuro para aquellos que creyeron y también para aquellos que no creyeron en el Señor. Su parecido con el libro de Judas ha traído debate sobre quién copió a quién, ya que de los 25 versículos que tiene esta carta, 19 de los mismos tienen un paralelo de segunda de Pedro, ¿ya? Entonces, Judas tiene 25 versículos y esos 25 versículos, 19 están en paralelo con la carta que escribe el apóstol Pedro. La palabra conocimiento o su variante aparece unas 16 veces en estos tres cortos capítulos, ¿ya? Entonces es importante el conocimiento, pero no el conocimiento intelectual, ¿no es cierto?, de cabeza, sino que el conocimiento de Dios, de su palabra, ¿no es cierto?, del amor de Dios en nuestros corazones. La solución principal que Pedro propone entonces para contrarrestar a los falsos maestros es el conocimiento de la verdadera doctrina. Entre más yo conozca la palabra, conozca la escritura, con mayor razón Dios va a guardarme, ¿no es cierto?, de caer en error y de apartarnos de la verdad. Grandes doctrinas, el conocimiento de Dios, la ética. Bueno, la ética hoy está muy manoseada, pero nuestra ética no depende del mundo, ya eso hay que dejarlo claro. Nuestra ética depende de la palabra de Dios, de la escritura. Entonces, hoy muchos de nuestros jóvenes y cristianos incluso están a favor del aborto, están a favor del matrimonio igualitario, pero nuestra ética no es de nuestro conocimiento, tiene que ver con lo que dice la escritura. Y la escritura condena, ¿no es cierto?, y señala que el homosexualismo, y señala que la mentira, y señala que el robo son pecados. Y si alguien roba, va a irse también al infierno, así como también, ¿no es cierto?, el aborto es un pecado, ¿ya? Entonces, lamentablemente, la fe cristiana ha sido permeada, ¿no es cierto?, con un mensaje humanista, y nosotros, nuestra ética no depende del humanismo, no depende de la sociedad, porque la sociedad hace 30 años atrás, algo que le decía malo, hoy lo acepta y dice que es bueno, pero la palabra no cambia, ya es la misma. Pero a pesar de que es una palabra que fue escrita hace 2000 años atrás, sigue siendo pertinente porque es palabra viva que trae vida y que transforma nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, por eso, conocimiento de Dios, la ética, la escatología, que ya también lo comentamos, son intereses dominantes mezclados con los elementos de advertencia contra los falsos maestros que ignoran, ¿no es cierto?, las lecciones del pasado. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado. Si yo les pregunto a ustedes, probablemente conocen a más de algún falso maestro, ¿no es cierto?, que enseña cosas que no están en la palabra y que lamentablemente mucha gente también les sigue. ¿Ya? En cuanto a la escatología, dice, menciona la segunda venida del Señor y la futura destrucción del mundo por fuego, ya que Dios le prometió a Noé que no iba a destruir más inundando la tierra, vendrá, ¿no es cierto?, una destrucción por fuego. El origen divino de las escrituras, que proceden de la inspiración del Espíritu Santo, que es el pasaje que leímos al principio, y Pedro reconoce que las cartas de Pablo son inspiradas por Dios y las compara como iguales al resto de las escrituras. Entonces ahí tenemos también, ¿no es cierto?, algunos argumentos para señalar que los escritos de Pablo también son inspirados, porque lo señala el mismo apóstol Pedro, ¿ya? Algunos pasajes, bueno, famosos, más que famosos, más conocidos, diría yo, porque toda la palabra es importante, el ejercicio de las gracias espirituales, ¿no es cierto?, que tenemos que desarrollar estas actitudes espirituales. La escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? La referencia a la escritura y las cartas de Pablo, los falsos maestros. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, ¿verdad? Sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
¿ya? Y ya con eso estaríamos, perdón, casi me salgo de la reunión en vez de dejar de compartir.